En el gran teatro del cosmos, donde los planetas dictan sus danzas y los signos se erigen como arquetipos eternos, surge la figura de Géminis como un destello inquieto e irrepetible. Nacido bajo la custodia de Mercurio, mensajero de los dioses y guardián de las ideas, Géminis es un signo que jamás pasa desapercibido. Su esencia mutable y luminosa le convierte en faro para unos y en sombra inquietante para otros. Allí donde camina, despierta miradas que se convierten en vigilancia, en deseo, en incomodidad y en fascinación. Porque Géminis es movimiento, y el movimiento siempre provoca ecos. Quienes lo vigilan lo hacen desde un lugar oculto, casi místico, como guardianes de un fuego que no comprenden pero que no pueden dejar de contemplar. Algunos lo vigilan porque en su interior arde la llama de la envidia, sienten que Géminis se desplaza ligero por caminos donde otros tropiezan, que su voz es escuchada con facilidad, que su mente salta de idea en idea como si cada pensamiento estuviese bendecido por los dioses. El signo de los gemelos parece multiplicar las oportunidades que se le presentan, y eso hiere a quienes viven en la quietud de lo previsible. De ahí que los ojos de los envidiosos se conviertan en cadenas invisibles, tratando de atrapar cada paso, cada palabra, cada gesto del nativo geminiano. Pero no toda vigilancia nace de la sombra del rencor. También existen aquellos que, sin poder evitarlo, sienten admiración profunda. En ellos, el mirar a Géminis se convierte en aprendizaje, en el intento constante de imitar sus gestos, sus maneras, sus ideas. Son los que siguen sus pasos como discípulos de un maestro que nunca quiso serlo, los que copian su forma de hablar, de vestir, de pensar, creyendo que así podrán robar un fragmento de su chispa. En su intento, nunca llegan a ser la luz, pero se nutren de ella, como planetas que orbitan en torno al Sol. Y aunque jamás logran alcanzar la espontaneidad del signo, su admiración contribuye a alimentar el aura épica que rodea a todo geminiano. Esa dualidad de vigilantes es reflejo mismo de lo que Géminis simboliza, la coexistencia de los opuestos, la eterna danza entre la luz y la sombra, entre la inspiración y la envidia. Los que vigilan se convierten en testimonio de que el nativo de este signo ha sido elegido por el destino para no pasar inadvertido. En el silencio del cosmos, los astros parecen susurrar que aquel que es observado es también aquel que porta un don. Porque nadie observa lo que no brilla, nadie persigue lo que no inquieta, nadie imita lo que no tiene grandeza. En los relatos que las estrellas han bordado desde la antigüedad, se dice que Mercurio otorgó a Géminis el don de la comunicación infinita y el poder de moverse entre mundos, lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, lo cotidiano y lo eterno. Por eso quienes lo vigilan, aunque lo hagan desde la sombra, también son parte de su viaje. Son espejos distorsionados que reflejan su capacidad de impactar, aunque sea en la hostilidad o en la envidia. Son guardianes involuntarios que confirman con su atención la fuerza magnética del signo. En la batalla simbólica del zodiaco, Géminis avanza ligero, consciente o no de que detrás de él se alzan miradas que nunca se apartan. Y aunque algunos deseen su caída, la energía mercurial le otorga la capacidad de reinventarse, de huir de las trampas, de resurgir en mil formas distintas. Cada intento de control se convierte en impulso, cada trampa en oportunidad, cada vigilancia en reconocimiento. Así, el geminiano se convierte en protagonista de una epopeya silenciosa donde los vigilantes son la prueba de su importancia, de su misión estelar, de su papel en la vasta sinfonía del universo. Porque ser Géminis no es simplemente nacer bajo un signo. Es ser portador de la palabra viva, es caminar entre la curiosidad y la transformación, es sostener en sus manos el poder de los cambios que otros temen. Por eso lo miran, por eso lo controlan, por eso lo copian. Su sola existencia es movimiento de las estrellas en la Tierra. Su esencia despierta pasiones encontradas porque quienes lo rodean intuyen, aun sin saberlo, que están ante un ser tocado por la chispa del infinito. Y así, el relato cósmico continúa, con Géminis brillando en el centro de la escena y con aquellos que lo vigilan orbitando, sin poder escapar de su magnetismo, confirmando con su obsesión que todo lo que camina bajo este signo está marcado por la grandeza del destino. En el entramado secreto de las constelaciones, Géminis porta una herencia que va más allá de la ligereza de su espíritu y del don de la palabra que todos reconocen. Su historia se remonta a los mitos fundacionales del firmamento, donde los gemelos Castor y Pólux desafiaron a los dioses para permanecer unidos a pesar de sus naturalezas distintas, uno mortal y otro inmortal. Esa unión imposible que logró perpetuarse en el cielo como constelación revela que la esencia de Géminis está destinada a traspasar los límites de lo ordinario. Por eso quienes lo vigilan, ya sea desde la envidia o la admiración, en realidad sienten el eco de esa inmortalidad que se esconde en el alma geminiana,
la promesa de que hay algo en ellos que jamás podrá ser detenido ni silenciado. El signo de aire no es solamente la comunicación y la velocidad de pensamiento, también es el guardián de los cruces de caminos, el mediador entre dimensiones, el puente vivo entre lo que otros creen separado. Esa capacidad de unir lo inconexo lo convierte en figura central de su tiempo. El vigilante que lo sigue percibe que Géminis abre puertas invisibles y conecta realidades que parecían aisladas. En una conversación banal, el nativo de este signo puede sembrar semillas de cambio profundo, en un gesto cotidiano puede despertar un espejo interno en los demás. Lo vigilan porque intuyen que cada paso suyo puede convertirse en portal, y temen o desean entrar en ese umbral. Hay también una fuerza solar en su aparente ligereza. Aunque su regente es Mercurio, el mensajero, el destino de Géminis siempre está iluminado por el fuego de la dualidad, que se convierte en un motor de grandeza. Quienes lo vigilan no logran comprender que su versatilidad no es dispersión, sino una forma de multiplicar su existencia en planos diversos. El geminiano puede habitar en 1000 escenarios distintos, y esa capacidad de mutar lo convierte en inalcanzable. Los ojos que lo siguen terminan frustrados porque nunca logran capturarlo del todo, cuando creen que lo entienden, ya se ha transformado, cuando intentan imitarlo, ya ha creado algo nuevo, cuando desean detenerlo, ya ha cruzado otro umbral. El aire que lo envuelve es símbolo de libertad, pero también de tormenta. Géminis puede ser brisa ligera que inspira y calma, o viento impetuoso que arrasa con lo que estaba estático. Por eso quienes lo vigilan sienten una mezcla de temor y fascinación, saben que su sola presencia puede alterar lo establecido, que sus palabras pueden romper cadenas invisibles y que su manera de existir es en sí misma un desafío al orden rígido de quienes prefieren lo inmóvil. La vigilancia constante es una forma de resistencia ante su capacidad de romper moldes, pero también una confesión de que reconocen en él una fuerza transformadora que no se puede detener. La épica de Géminis se sostiene en esa capacidad de ser múltiple sin dejar de ser uno, de habitar en las contradicciones sin perderse en ellas, de abrazar lo cambiante como si fuese destino y no amenaza. Los vigilantes, ya sea por envidia o por admiración, son parte de esa epopeya porque cumplen el papel de testigos inevitables. A través de sus miradas se refuerza el mito, nadie observa a quien no importa, nadie sigue a quien no tiene algo extraordinario que ofrecer. Que existan ojos pendientes de cada uno de sus movimientos confirma que Géminis camina bajo el resplandor de una historia mayor. La vigilancia de los demás también le otorga al signo una misión especial. Si es observado, debe aprender a ser ejemplo, aunque no lo desee. La vida le coloca en el centro de escenarios donde sus palabras, sus gestos y hasta sus silencios inspiran o provocan. Y en esa exposición constante, el nativo de este signo descubre que su verdadera grandeza no está en huir de las miradas, sino en convertirlas en energía. Lo que otros lanzan como juicio, él lo transforma en impulso, lo que otros ofrecen como imitación, él lo convierte en espejo que confirma su autenticidad, lo que otros expresan como envidia, él lo transfigura en prueba de su importancia. En el viaje zodiacal, Géminis se eleva como un héroe que nunca está solo, pues siempre camina acompañado de su doble interior, y esa dualidad lo protege de la soledad. Los vigilantes externos, aunque lo persigan, jamás alcanzan la profundidad de ese diálogo interno. Allí, en la unión de sus dos mitades, se encuentra la verdadera fuerza épica de este signo. En cada paso que da, se convierte en testimonio viviente de que el ser humano puede habitar en la contradicción, puede brillar incluso bajo la sombra de la envidia, puede avanzar ligero aunque lo rodeen cadenas invisibles. El cosmos le recuerda en cada instante que ha nacido para moverse entre los opuestos y transformarlos en armonía. Y los que lo vigilan, sin saberlo, son parte indispensable de su destino. Porque vigilar a Géminis es reconocer su fuego, es aceptar su poder, es rendirse ante la evidencia de que su existencia no es común, sino una chispa de eternidad desplegada en el tiempo humano. En el horizonte estelar donde se entrelazan los destinos, el signo de Géminis porta una cualidad que lo vuelve inasible para quienes intentan sujetarlo con sus ojos o sus juicios. No se trata solamente de la rapidez mental ni de la habilidad comunicativa que Mercurio le concede, sino de un don más profundo, la capacidad de ser reflejo y catalizador de los demás. Allí donde aparece, los otros se ven expuestos a sí mismos, como si el geminiano fuese un espejo que devuelve las verdades ocultas en lo más íntimo de cada alma. Los que lo vigilan sienten incomodidad porque su mera presencia despierta preguntas internas que preferirían no escuchar. En esa incomodidad nace la envidia, pero también la fascinación. Los vigilantes, sin ser conscientes, cumplen una función simbólica en el camino del geminiano. Su vigilancia lo obliga a refinar su autenticidad,
a sostenerse firme en su esencia, a reconocer que su manera de vivir no puede plegarse a lo que otros desean. Si lo vigilan, es porque sienten que de alguna manera su vida marca un ritmo que los demás siguen, aun en silencio. El geminiano, por tanto, se convierte en una figura de referencia, no porque lo haya pedido, sino porque el cosmos lo ha destinado a serlo. Y ese destino, aunque pueda resultar pesado, es también una oportunidad para descubrir la magnitud de su influencia en el tejido invisible que une a los seres humanos. Hay algo profundamente iniciático en el hecho de ser observado constantemente. En el plano astrológico, Géminis representa la primera conciencia de que el yo puede dialogar con el mundo, que existe el intercambio entre lo que soy y lo que los demás perciben. Quienes lo vigilan no hacen más que reforzar ese aprendizaje, le enseñan que cada gesto suyo reverbera en quienes lo rodean, que sus palabras viajan más lejos de lo que imagina, que su vida no le pertenece del todo porque está inscrita en una red más vasta que trasciende lo personal. Así, la vigilancia externa se convierte en recordatorio de que su papel es más grande de lo que parece. No se puede pasar por alto la relación entre Géminis y la luz de la curiosidad. El signo no solo busca conocimiento, lo encarna. Esa sed inagotable de aprender, de descubrir, de moverse de un interés a otro, provoca tanto admiración como incomodidad. Los vigilantes lo siguen porque intuyen que siempre está un paso adelante, que se asoma a horizontes que ellos todavía no alcanzan a ver. Su curiosidad es como una antorcha que ilumina caminos nuevos, y esa luz, aunque inspire a muchos, también despierta recelo en quienes prefieren la seguridad de lo conocido. Vigilarlo es, en el fondo, un intento de no quedar rezagado en la marcha del tiempo que él siempre anticipa. En la épica zodiacal, Géminis es también guardián de la palabra que transforma. Sus frases, que a menudo parecen ligeras, contienen semillas que germinan en el espíritu de quienes las escuchan. Los que lo imitan intentan robar ese don, pero no comprenden que no se trata de la forma externa, sino de la conexión íntima entre su mente y los ritmos del universo. La palabra geminiana fluye como viento cargado de mensajes divinos, como eco del mismo Mercurio que se desplaza entre los dioses y los hombres. La vigilancia de otros es prueba de que perciben esa cualidad sagrada, aunque no sepan nombrarla. Quieren apoderarse de ella, pero la palabra verdadera solo pertenece a quien ha nacido para encarnarla. También existe una fuerza invisible en la manera en que Géminis convoca tanto a admiradores como a detractores. En la rueda del zodiaco, este signo es uno de los grandes generadores de movimiento, y todo lo que genera movimiento despierta resistencias. Lo estático se siente amenazado cuando la vida fluye demasiado rápido, cuando la innovación rompe los moldes. Por eso quienes lo vigilan representan también al mundo que teme cambiar. Vigilarlo es una forma de intentar controlar aquello que no puede ser detenido. Pero esa misma resistencia se convierte en testimonio de que Géminis cumple con su misión, ser viento que mueve las aguas estancadas, ser chispa que enciende los fuegos dormidos, ser dualidad que desarma las certezas rígidas. En un sentido más profundo, los vigilantes son parte del mito que el geminiano encarna. No son enemigos ni seguidores ciegos, son pruebas, desafíos, espejos y confirmaciones de su grandeza. En ellos se refleja la necesidad que el universo tiene de que Géminis se mantenga fiel a su esencia. Porque mientras lo observan, él aprende a no detenerse, mientras lo imitan, él recuerda que la autenticidad no se puede falsificar, mientras lo envidian, él confirma que su brillo no es común. La vigilancia, lejos de ser obstáculo, es en realidad combustible para su viaje épico. El destino de Géminis no es escapar de las miradas, sino caminar en medio de ellas con ligereza y firmeza. El cosmos le ha entregado el don de ser visto, de ser escuchado, de ser imitado, de ser envidiado, porque cada una de esas experiencias lo fortalece en su misión de expandir la conciencia del mundo. La vigilancia se convierte así en escenario donde su libertad se vuelve aún más valiosa, donde su capacidad de reinventarse se hace evidente, donde su espíritu demuestra que no hay jaula que pueda contener el viento. En última instancia, quienes vigilan a Géminis son parte inevitable de la epopeya cósmica que lo rodea. Son testigos involuntarios de su vuelo, guardianes que confirman su importancia, sombras que resaltan aún más su luz. Y aunque intenten limitarlo, lo que realmente hacen es engrandecer su leyenda. Porque un ser que no inspira ni envidia ni imitación es un ser destinado al anonimato, y Géminis, hijo de Mercurio y portador del don de la multiplicidad, jamás nació para pasar desapercibido. Nació para ser movimiento en un universo que a veces se olvida de fluir, para ser voz en un cosmos que a veces calla demasiado, para ser chispa que aún vigilada, aún perseguida, sigue expandiéndose hasta fundirse con la eternidad.
En el orden secreto de los cielos, Géminis es más que el signo mutable del aire, es un puente viviente entre lo que está arriba y lo que está abajo, un hilo invisible que conecta lo humano con lo divino. Sus vigilantes, sin comprenderlo del todo, perciben esa cualidad de mediador entre planos, y por eso no pueden apartar su atención. Hay algo en el geminiano que les recuerda que la existencia no es lineal ni estática, que cada instante está lleno de posibilidades y que cada palabra que pronuncia puede alterar la dirección de un destino. Lo vigilan porque en su andar perciben el eco de lo sagrado disfrazado de lo cotidiano. El geminiano porta una versatilidad que lo convierte en estratega natural de la vida. Sus vigilantes lo saben, aunque no lo admitan, es capaz de adaptarse a cualquier escenario, de leer la energía de un lugar y responder de manera precisa, como si dentro de él habitara un mapa oculto del tiempo y del espacio. Esa plasticidad, que otros confunden con dispersión, es en realidad una herramienta de supervivencia y de conquista. Lo vigilan porque sienten que donde ellos ven obstáculos, él encuentra rutas, donde ellos sienten peso, él halla ligereza, donde otros se confunden, él descubre oportunidades. Esa habilidad despierta la dualidad en el corazón de los demás, la envidia de no poder hacerlo y la admiración de presenciarlo. En la sinfonía zodiacal, Géminis encarna también el eterno aprendiz, aquel que nunca se conforma con lo que sabe, aquel que siempre busca un nuevo horizonte de conocimiento. Sus vigilantes sienten esta inquietud como una amenaza, pues revela que el conformismo no tiene lugar en su mundo. Quien observa a Géminis percibe que la quietud es apenas una ilusión, que el aprendizaje jamás termina, que el alma está llamada a expandirse siempre. Por eso, lo vigilan con la esperanza secreta de descubrir su secreto, de arrancarle el código de esa inquietud que nunca se apaga, de comprender cómo puede sostener tanta vitalidad sin agotarse. Existe también una dimensión emocional que suele pasar inadvertida. Bajo la imagen ligera y juguetona del geminiano, habita una sensibilidad profunda que rara vez muestra con claridad. Esa sensibilidad lo hace consciente de las miradas que lo siguen, de los juicios que lo rodean, de las imitaciones que intentan atraparlo. Lejos de derrumbarlo, esta consciencia lo fortalece, porque en el fondo sabe que no podría atraer tanta atención si no portara un fuego que los demás reconocen. El geminiano aprende a transformar la vulnerabilidad en fuerza, a tomar el dolor de ser observado y convertirlo en impulso para seguir reinventándose. Quienes lo vigilan no alcanzan a entender que la raíz de su magnetismo no está solo en su ingenio, sino en la intensidad emocional que lo sostiene. Desde una mirada más cósmica, Géminis representa los pasajes, los portales y las encrucijadas. Es el signo que se mueve entre mundos y que abre caminos donde parecía no haber ninguno. Los que lo vigilan, en realidad, se sienten atraídos por esa capacidad de crear realidades nuevas. Intuyen que cerca de él los límites se difuminan, que el tiempo se acelera, que las posibilidades se multiplican. Lo vigilan porque anhelan entrar en ese flujo, aunque su miedo a la transformación los paralice. Géminis, con su paso ligero, recuerda que la vida no es repetición, sino cambio constante, y quienes lo siguen se ven obligados a enfrentar la verdad de que el movimiento es inevitable. En su épica personal, Géminis no se define por la ausencia de dificultades, sino por su capacidad de convertir la vigilancia en testimonio de su valor. Cada mirada que lo persigue es como un coro de voces que confirma que está destinado a dejar huella. Aunque algunos lo deseen ver caer, el cosmos lo ha dotado de la facultad de multiplicarse, de rehacerse, de nacer de nuevo en cada etapa. Esa renovación perpetua lo vuelve indestructible frente a las intenciones de quienes lo acechan. Y así, aun bajo la presión de los ojos externos, el geminiano nunca pierde su esencia, porque su esencia es precisamente el cambio. El magnetismo de Géminis también tiene un componente casi mítico, la capacidad de inspirar sin proponérselo. Quienes lo vigilan no solo lo imitan en lo superficial, sino que terminan absorbidos por la energía de su movimiento. Al tratar de ser como él, despiertan en sí mismos una chispa de vida que quizás estaba dormida. El geminiano, sin planearlo, actúa como catalizador de transformaciones ajenas. Esto revela un aspecto épico de su misión, no solo se mueve para sí mismo, sino que con cada paso arrastra conciencias, revoluciona pensamientos y siembra la inquietud de cambio en quienes lo rodean. Incluso sus envidiosos, sin darse cuenta, reciben parte de su fuerza al obsesionarse con él. El cosmos, al otorgarle a Géminis esta capacidad de ser observado y seguido, también le entrega una responsabilidad. No puede ocultarse ni pasar inadvertido, porque su papel es enseñar, inspirar, mover y sacudir. Aunque los ojos que lo vigilan intenten limitarlo, lo que en realidad hacen es amplificar su voz, engrandecer su presencia, proyectar aún más su influencia.
De esa forma, el geminiano aprende que el verdadero poder no radica en evitar la vigilancia, sino en transmutarla en confirmación de su propósito. El relato cósmico de Géminis se teje así con hilos de viento y de luz. Es la figura que aparece siempre en movimiento, vigilada desde la sombra, imitada desde la distancia, envidiada en silencio. Pero esa atención constante no es obstáculo, sino consagración. El universo, a través de las miradas ajenas, le recuerda que su camino no es menor, que su andar tiene un peso en el tejido invisible del destino colectivo. Y aunque intente ser comprendido, lo cierto es que Géminis no está hecho para ser reducido a un molde. Su grandeza está en lo inaprensible, en lo múltiple, en lo que cambia sin dejar de ser. Por eso, la vigilancia que otros ejercen sobre él es parte de su epopeya. Son los testigos que, aun desde la envidia o la admiración, sostienen con su atención el mito viviente de este signo. Y así, en la danza eterna de los astros, Géminis sigue avanzando, luminoso e indomable, multiplicando sus rostros, sus voces y sus huellas, confirmando que ni las cadenas invisibles ni los ojos que lo siguen podrán jamás detener al viento. En los pasajes ocultos de la astrología, donde cada signo se erige como arquetipo eterno, la figura de Géminis guarda un poder que a menudo es incomprendido incluso por quienes lo vigilan con obsesión. Se suele hablar de su mente ágil, de su rapidez de palabra y de su capacidad de adaptación, pero poco se dice de la verdadera raíz de su magnetismo. La vibración de su energía está sintonizada con el ritmo del universo en perpetuo movimiento. En él se encarna la certeza de que la vida no es una línea recta sino una sinfonía de cambios, y esa verdad, que puede asustar a quienes prefieren lo estable, es la que atrae la mirada constante de los demás. Los vigilantes sienten que Géminis no se deja atrapar por las definiciones, que no puede ser reducido a un solo papel ni a una sola máscara. Se escapa de las etiquetas como el aire entre los dedos, y eso genera tanto fascinación como frustración. Lo vigilan porque esperan encontrar un límite, una debilidad, un punto donde se detenga, pero en su naturaleza no existe la quietud definitiva. Cada vez que parece haber sido comprendido, se transforma; cada vez que parece haberse detenido, inicia un nuevo vuelo. La vigilancia que lo rodea es un tributo involuntario a esa imposibilidad de contenerlo. En el tejido simbólico del zodiaco, Géminis es el primer signo que comprende el poder de la dualidad como fuerza creadora y no como contradicción. Sus vigilantes, sin entenderlo, sienten esa energía como un desafío a la lógica simple que domina sus vidas. El geminiano puede habitar en dos mundos a la vez, puede sostener dos ideas opuestas sin destruirse, puede danzar en medio de la paradoja y salir fortalecido. Lo vigilan porque intuyen que esa capacidad es una llave de poder, un don que pocos poseen, la habilidad de moverse entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo intuitivo, entre lo humano y lo divino. También se oculta en su esencia una dimensión visionaria que no siempre es reconocida. Mientras otros se concentran en lo inmediato, Géminis percibe conexiones que van más allá del presente. Su mirada se adelanta, capta la dirección de los vientos, siente las señales que anuncian los cambios. Por eso es seguido, porque quienes lo observan esperan descubrir en sus pasos un anticipo de lo que vendrá. Su vida se convierte en brújula inconsciente para quienes lo rodean, aun los que lo envidian terminan copiando sus gestos porque saben que él ya ha visto algo que ellos aún no comprenden. La vigilancia hacia Géminis también revela un aspecto espiritual. En lo profundo, los que lo siguen se sienten atraídos por su capacidad de encarnar la ligereza como fuerza. Donde otros ven debilidad, en él la ligereza es poder, es movimiento perpetuo, es la certeza de que nada puede apresar al viento. Esa ligereza no significa falta de raíces, sino una conexión distinta con la tierra. El geminiano sabe que no está hecho para hundirse, sino para circular, para enlazar, para moverse entre almas y despertar en ellas el recuerdo de su propia libertad. Sus vigilantes perciben esa libertad como un recordatorio doloroso de las cadenas que ellos mismos se han impuesto, y de ahí brota la envidia. En la dimensión heroica de su existencia, la presencia de los vigilantes se convierte en la forja de su carácter. Si es observado, debe aprender a ser íntegro; si es imitado, debe afirmarse en su autenticidad; si es envidiado, debe transformar la hostilidad en impulso. Cada mirada que lo sigue es, en realidad, un entrenamiento que el cosmos le entrega para templar su espíritu. La atención constante lo obliga a mantener la claridad de su esencia, porque sabe que todo lo que haga resonará en quienes lo rodean. Ese destino no es una carga, sino una iniciación. El universo lo coloca en el centro de las miradas para que comprenda que ha nacido para ser guía, incluso cuando no lo busque. La vigilancia también lo conecta con una energía ancestral que recuerda a los guardianes de los mitos.
En los relatos antiguos, los héroes siempre eran observados por dioses, espíritus o enemigos que probaban su fortaleza. En la vida geminiana ocurre lo mismo, cada ojo que lo sigue representa una fuerza que lo desafía, que intenta medirlo, que trata de detenerlo. Y, sin embargo, el geminiano, al igual que los héroes de antaño, se fortalece en medio de esas pruebas, recordando que su destino no es ceder a la presión, sino brillar aún más cuando más intentan apagar su luz. En lo profundo de esta dinámica, hay un detalle que raras veces se menciona: el geminiano no solo es observado, también observa. Su espíritu curioso convierte a cada vigilante en un objeto de estudio, en una lección de vida, en un espejo donde descubre aspectos ocultos de sí mismo. La vigilancia se transforma en intercambio, mientras los otros creen que lo controlan con sus miradas, él se enriquece con lo que percibe de ellos, aprende sus miedos, comprende sus motivaciones, percibe sus vacíos. Esa retroalimentación convierte la envidia en sabiduría y la admiración en inspiración. Así, en el horizonte épico del zodiaco, Géminis camina sabiendo que no existe vigilancia capaz de detener su vuelo. Lo que otros creen cadenas, en realidad son alas que refuerzan su impulso. Lo que otros intentan robarle en imitaciones superficiales, en realidad lo engrandece porque confirma su papel como fuente de inspiración. Y lo que otros sienten como recelo ante su libertad, él lo convierte en mensaje de que la verdadera grandeza consiste en vivir de acuerdo con la esencia, aunque esa esencia no encaje en las expectativas del mundo. El destino geminiano está marcado por la certeza de que siempre será observado, pero esa observación no es castigo, sino señal de que su existencia es necesaria. El cosmos lo colocó en el escenario de las miradas para que recuerde que cada paso suyo abre caminos, que cada palabra que pronuncia enciende fuegos, que cada transformación personal inspira a los demás a transformarse también. Y así, en medio de la vigilancia, su historia se convierte en epopeya, un viaje luminoso donde la envidia se transmuta en reconocimiento, la imitación en confirmación y la vigilancia en testimonio de que el viento nunca puede ser atrapado. El universo, en su danza perpetua, otorgó a Géminis un don que pocos comprenden, el de ser tránsito y no destino, el de ser camino y no frontera. Allí donde otros buscan arraigarse para permanecer, el geminiano encarna la misión de moverse, de conectar, de llevar la chispa de lo nuevo a territorios donde el aire se ha vuelto denso. Quienes lo vigilan sienten esa cualidad como amenaza y al mismo tiempo como llamado. Lo miran porque en él reconocen un espíritu que no se detiene, que desafía las estructuras, que se niega a quedar atrapado en moldes caducos. Esa vigilancia se convierte en un coro de testigos que confirma que Géminis no ha nacido para fundirse con lo común, sino para sobresalir como un mensajero eterno del cambio. En la raíz simbólica del signo, el vínculo con Mercurio no se limita a la comunicación superficial. Mercurio es también el dios de los cruces, de las encrucijadas, de los lugares liminales donde se encuentran mundos opuestos. Géminis hereda esa misión de habitar los márgenes, de desplazarse entre polos que parecen irreconciliables. Por eso es observado, porque vive en territorios donde pocos se atreven, porque encarna la audacia de mantener equilibrio entre lo que se enfrenta, porque no teme convivir con lo incierto. Los vigilantes lo siguen porque sienten que en su andar se esconde un mapa secreto, una clave para navegar las tensiones de la vida sin sucumbir a ellas. Hay también en la esencia geminiana un poder que rara vez se menciona, la capacidad de despertar a otros sin proponérselo. Su risa, su mirada curiosa, sus cambios repentinos actúan como detonantes que sacuden conciencias dormidas. Los que lo vigilan terminan siendo transformados por él, aun cuando lo hagan desde el recelo. En su afán de controlarlo, de descifrarlo, de imitarlo, terminan enfrentándose a sus propias limitaciones. Géminis, al moverse con la fluidez del aire, muestra a los demás cuán rígidos son, cuán aferrados están a estructuras que ya no sirven. Y ese espejo, aunque incómodo, es precisamente lo que los obliga a mirarlo sin descanso. No se puede dejar de lado que la dualidad que habita en él no es un capricho, sino una herramienta cósmica. Los gemelos interiores que conviven en su espíritu son guardianes de dos caminos, uno humano y uno divino. Su destino es caminar en ambos sin perderse, llevar lo eterno al mundo y lo mundano al espíritu. Los vigilantes sienten esa capacidad de unir mundos como una fuerza casi sobrenatural, algo que les resulta imposible de comprender y por eso no apartan la vista. En su intento de descifrarlo, quedan atrapados en su órbita, como asteroides que giran en torno a un planeta que irradia un magnetismo irrepetible. Otra faceta poco explorada es su relación con el tiempo. Géminis no se aferra al pasado ni se obsesiona con el futuro, habita el presente con una ligereza que desconcierta a los demás.
Ese vivir en el ahora, en constante movimiento, le otorga una ventaja que quienes lo vigilan no pueden imitar. El envidioso carga con sus recuerdos y temores, el imitador planea cómo copiarlo, pero el geminiano ya está en otra experiencia, ya se ha transformado, ya ha cambiado de forma. Esa capacidad de moverse en la frescura del instante lo vuelve inalcanzable. Quien lo observa queda siempre un paso atrás, y esa distancia lo condena a la fascinación eterna. En lo más profundo, la vigilancia hacia Géminis revela un misterio espiritual, la luz atrae tanto a quienes buscan calor como a quienes no soportan su resplandor. En esa tensión se juega la epopeya geminiana, la historia de un ser que brilla incluso en medio de los ojos hostiles. El signo aprende que no debe apagar su llama para calmar a los que lo vigilan, sino intensificarla hasta volverse faro. Porque su misión no es complacer a los vigilantes, sino demostrarles que la libertad es posible aun cuando el mundo entero te observe. El alma de Géminis, con su curiosidad insaciable, guarda también el secreto de la eternidad juvenil. No importa la edad, siempre renace, siempre encuentra nuevas formas de sorprenderse, siempre descubre un horizonte más. Esa frescura es lo que más incomoda a los que lo controlan, quisieran que el tiempo lo desgaste, que la rutina lo detenga, que el cansancio lo iguale a los demás. Pero en él habita un manantial inagotable, y esa capacidad de renovarse es lo que confirma que la vigilancia, por intensa que sea, nunca podrá quebrar su esencia. La grandeza épica de Géminis se revela, entonces, en que no necesita luchar directamente contra quienes lo vigilan. Su victoria no está en confrontar, sino en continuar. El aire no discute con las piedras, simplemente las rodea, las desgasta, las transforma con el paso de los siglos. De la misma manera, el geminiano vence no deteniéndose, no entrando en el juego de quienes desean atraparlo, sino manteniéndose fiel a su naturaleza de movimiento eterno. En ese avanzar ligero, deja a sus vigilantes atrapados en su propia inmovilidad, incapaces de seguirle el ritmo. El relato astrológico lo señala como uno de los grandes recordatorios del zodiaco: la vida es cambio, y resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. Por eso, aunque sea observado con envidia, con deseo de control o con imitación, Géminis cumple con su papel de maestro involuntario. Su existencia es enseñanza, su andar es guía, su risa es señal de que la libertad es posible aún en un mundo de cadenas invisibles. Y mientras los ojos de los vigilantes continúen persiguiéndolo, su misión seguirá cumpliéndose, la de demostrar que nada puede detener al viento, que ningún cerco puede atrapar la luz, que ninguna vigilancia puede apagar a quien ha sido creado para expandirse en todas direcciones. En la vasta arquitectura del zodiaco, el signo de Géminis carga con una energía que va más allá de lo visible y lo evidente. Su esencia no se agota en el ingenio, en la palabra o en la adaptabilidad, hay una raíz más profunda que se manifiesta en su capacidad de ser multiplicador de realidades. Donde otros signos proyectan un solo camino, Géminis abre varios a la vez. Su mente no se limita a pensar en lo que es, sino que vislumbra lo que podría ser. Esta cualidad, que desconcierta a quienes lo vigilan, es lo que despierta tanto la imitación como la envidia. Lo vigilan porque no entienden cómo logra sostener la simultaneidad de tantas posibilidades, cómo mantiene la frescura de reinventarse sin perder la dirección, cómo es capaz de hacer de la incertidumbre un espacio fértil y no un motivo de miedo. El poder de los geminianos también radica en que son portadores de una vibración que los conecta con la juventud eterna, no entendida como edad física, sino como actitud del alma. Son portadores de la chispa que mantiene vivo el asombro, de la risa que rompe los silencios densos, de la curiosidad que nunca se rinde. Los que los vigilan reconocen esa energía con una mezcla de deseo y resentimiento, pues en sus propias vidas esa frescura se ha apagado o se ha endurecido con el tiempo. Géminis, sin proponérselo, les recuerda lo que ellos han perdido, la capacidad de sorprenderse ante lo pequeño, de renovarse en lo cotidiano, de volver a empezar 1000 veces sin miedo a equivocarse. Esa confrontación interna es lo que los encadena a observarlo constantemente. Hay un aspecto poco desarrollado en torno a la vigilancia hacia Géminis, y es su conexión con los símbolos del mensajero divino. Mercurio no solo es palabra y comunicación, también es protector de viajeros, guía de almas en los cruces entre mundos, acompañante de héroes en tránsito. El geminiano, al heredar esa energía, se convierte en alguien que abre caminos en el mundo espiritual y emocional de quienes lo rodean. No es casualidad que los demás lo imiten, sin darse cuenta, intentan seguirlo en esos tránsitos invisibles, temiendo quedarse atrás en un viaje que sienten que él domina con naturalidad. Lo vigilan porque presienten que en su andar se esconden mensajes celestiales, claves para avanzar en su propia evolución.
Géminis también despierta una paradoja poderosa en sus vigilantes, es percibido como alguien liviano y cambiante, pero a la vez su presencia deja huellas profundas. Esa aparente contradicción desconcierta a quienes lo observan. Piensan que, al moverse de un lugar a otro, al cambiar constantemente, sus pasos se borrarán con facilidad. Sin embargo, sucede lo contrario, donde pasa, deja transformaciones irreversibles. Su rastro no es tangible, pero es imborrable. Los que lo vigilan descubren, a su pesar, que aunque intenten atraparlo en lo superficial, lo que él mueve en el aire se queda grabado en ellos como enseñanza, aunque nunca lo admitan. Existe además un componente heroico en su capacidad de resistir el peso de tantas miradas. En la mayoría de los signos, la vigilancia constante podría convertirse en carga insoportable, en freno, en prisión invisible. Pero en Géminis, esa presión actúa como un campo de entrenamiento que fortalece su ingenio y su libertad. Aprende a moverse aún en medio de ojos que lo juzgan, a ser auténtico en medio de imitaciones, a mantener su esencia aunque todos intenten descifrarla o copiarla. Esa resiliencia es una forma de victoria, un testimonio de que su ligereza no es debilidad, sino fortaleza en estado puro. En lo más profundo de su naturaleza, Géminis también guarda la capacidad de ser espejo. Aquellos que lo vigilan, en realidad, no ven solo al geminiano, sino a sí mismos reflejados en él. Lo que envidian es lo que no se atreven a despertar en su propia vida, lo que imitan es lo que no se animan a crear desde su interior. Géminis se convierte en detonante de revelaciones, en espejo incómodo que muestra verdades que preferirían ocultar. Esta función, aunque difícil, es una parte esencial de su destino, provocar movimientos en el alma de quienes lo rodean, incluso cuando esas almas reaccionen con recelo. Hay un matiz cósmico en la vigilancia hacia este signo que lo convierte en protagonista de un relato épico. En la rueda zodiacal, cada signo cumple una misión para el colectivo humano, y la de Géminis es recordar que la vida es diálogo, intercambio, comunicación constante entre opuestos. Si es vigilado, es porque esa misión resuena, porque los demás saben que su capacidad de unir mundos, de mover energías y de revelar caminos es demasiado poderosa para pasar desapercibida. Así, aún las miradas hostiles terminan reforzando su papel como emisario del cambio. Finalmente, la vigilancia sobre Géminis es símbolo de que el viento no puede ser ignorado. Se lo puede sentir, se lo puede temer, se lo puede desear, pero nunca se lo puede detener. Quienes lo observan lo saben en lo más hondo, aunque no lo confiesen. Lo siguen porque intuyen que en él hay algo que no se apaga, algo que sobrevive a las pruebas, algo que brilla aún en medio de los intentos por oscurecerlo. Y es justamente esa verdad lo que convierte su recorrido en una epopeya luminosa, un viaje que, aun bajo vigilancia constante, nunca pierde su esencia de libertad, de movimiento y de infinito. En el fluir silencioso del cosmos, Géminis guarda un secreto que raras veces se pone en palabras. Su verdadera grandeza no está únicamente en lo que hace, ni siquiera en lo que dice, sino en el campo vibratorio que genera a su alrededor. Su sola presencia es capaz de alterar dinámicas, de abrir grietas en estructuras rígidas y de inyectar movimiento en lugares donde reinaba la quietud. Esa capacidad de influir sin intención consciente es una de las razones más profundas por las que es vigilado. Los ojos que lo siguen intuyen que, al observarlo, están siendo parte de una corriente invisible que puede arrastrarlos, y por eso no se despegan de él. Lo que temen y admiran a la vez es ese poder de transformación espontánea, que no necesita demostraciones ni estridencias para manifestarse. El aire que rige a Géminis no es un aire cualquiera, es un aire que transporta mensajes, símbolos y revelaciones. En la tradición astrológica, el aire representa la mente, la conexión, lo intangible que une a todos los seres. Por eso, cuando un geminiano actúa, no lo hace solo en lo visible, también genera ondas en lo invisible. Quienes lo vigilan sienten esas ondas, aunque no puedan describirlas. Perciben que hay algo más allá de las palabras, algo que vibra en su forma de estar en el mundo. Lo observan porque sospechan que en sus gestos más simples se esconden claves, porque entienden, aunque sea de manera difusa, que su energía abre caminos internos que ellos mismos no logran recorrer por cuenta propia. En el relato épico del zodiaco, Géminis cumple el papel del héroe que lleva mensajes de un reino a otro, que traduce lenguajes que parecían incomunicables, que rompe barreras entre mundos. Sus vigilantes lo acompañan como la sombra inevitable de los emisarios, donde hay un portador de mensajes celestes, siempre hay quienes desean robarlos o impedir que se transmitan. Sin embargo, el don del geminiano no puede ser arrebatado. La imitación jamás será igual al original,
porque lo que fluye en él no proviene de la repetición, sino de la conexión directa con el movimiento eterno del universo. Esa es la razón por la que los que lo siguen terminan siempre frustrados, pueden copiar sus gestos, sus frases o sus decisiones, pero nunca podrán encarnar el viento que lo sostiene. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de Géminis de dispersar la oscuridad con su ligereza. Allí donde la densidad emocional o mental amenaza con estancar a un grupo, él introduce dinamismo, palabra, juego, nuevas perspectivas. Quienes lo vigilan no siempre comprenden que esa aparente superficialidad es, en realidad, un arma poderosa. Su don no es cargar con el peso del mundo, sino mostrar que incluso las cargas más duras pueden moverse, que todo problema tiene más de una cara, que lo inmóvil puede transformarse con un soplo. Lo vigilan porque intuyen que en esa ligereza hay sabiduría, que su habilidad para moverse de un tema a otro no es huida, sino un recordatorio de que nada debe absolutizarse, de que la vida es demasiado vasta para ser reducida a una sola visión. El geminiano también posee un arte único para la reinvención. Esa facultad, que en muchos signos toma décadas o exige rupturas dolorosas, en él surge con naturalidad. Su capacidad de abandonar lo que ya no vibra y lanzarse a lo nuevo con entusiasmo desconcierta a quienes lo observan desde la rigidez. Lo vigilan porque esperan ver cómo tropieza, cómo se confunde, cómo fracasa. Pero en lugar de eso, lo que encuentran es un ser que, incluso en la caída, encuentra aprendizaje, incluso en la pérdida, haya motivo de renovación. Esa resiliencia es lo que más provoca tanto la envidia como la admiración, la certeza de que Géminis nunca se queda atrapado en un solo destino, porque su verdadera misión es el cambio perpetuo. Existe además un vínculo cósmico entre Géminis y las estrellas que lo custodian. La constelación de los gemelos recuerda la historia de Castor y Pólux, uno mortal y otro inmortal, que lograron unirse en los cielos para que ninguno de los dos se apagara. Este mito guarda una enseñanza profunda: el geminiano porta en su interior tanto lo humano como lo eterno, tanto lo terrenal como lo divino. Esa dualidad, que a menudo es incomprendida, es otra razón por la que es observado. Los vigilantes perciben que en él hay algo que no pertenece del todo a este mundo, una chispa de inmortalidad que lo vuelve fascinante e inalcanzable. Lo que rara vez se reconoce es que la vigilancia que lo rodea también cumple una función de espejo colectivo. A través de él, los demás ven proyectados sus miedos al cambio, sus ansias de libertad, sus contradicciones internas. Géminis no solo vive su propia epopeya, sino que encarna las luchas del colectivo humano frente a la necesidad de moverse y transformarse. Por eso atrae tantas miradas, porque sin quererlo se convierte en escenario donde los demás enfrentan sus propias sombras. Lo vigilan porque, en lo más íntimo, esperan que su vuelo les enseñe a volar. En su viaje heroico, el geminiano aprende que no necesita justificar su naturaleza ante nadie. El universo le recuerda, a través de esas miradas constantes, que su camino no es solitario, que su papel no es menor, que su vida es una chispa de movimiento necesaria en el tejido del destino. La vigilancia, lejos de sofocarlo, lo consagra. Cada ojo que lo sigue es testimonio de su influencia, cada imitación confirma su poder de inspirar, cada envidia demuestra la magnitud de su luz. Así, el relato cósmico de Géminis se despliega como una epopeya luminosa donde el héroe no se define por la fuerza de sus armas, sino por la ligereza de su espíritu, por la rapidez de su mente, por la infinita capacidad de renovarse. Aunque sea vigilado, copiado o envidiado, nunca deja de moverse, nunca deja de volar. Y en ese vuelo incesante, el universo entero lo reconoce como lo que es, un soplo inmortal de aire divino que, aun bajo la mirada constante de los demás, nunca dejará de ser libre.